estando de por medio el interés público y en ejercicio de mi libertad de expresión y de petición, así como de intervenir en los asuntos políticos del país en los términos de los artículos 6, 8 y 35 de la Constitución Federal, referente a la persecución política que el narcopresidente ha empezado a realizar, primero con la señora María Amparo Casar, a quien le presentó denuncia que por alterar un acta de defunción en donde supuestamente esta señora, al quedar viuda, cobró una pensión por viudez a Pemex, alterando el acta de defunción, que porque había sido un suicidio y que en esas condiciones no se debió de haber pagado la pensión, y finalmente la estuvo denostando por más de 8 ocasiones en su circo, y por otro lado le suspendió la pensión desde febrero, pero por la intervención de un juez federal, que esa es la importancia de la permanencia de la Suprema Corte de Justicia de manera autónoma e independiente, y no a modo, como la quiere convertir en narcopresidente, que es el principio o el inicio de un gobierno autocrático en donde el poder supremo se ejerce por una sola persona, y que en este caso va a ser la corcholata, que es la heredera de todas las corruptelas del narcotráfico, en especial la de la revolución de las conciencias, la cuarta transformación, que es un sistema comunista, y la alianza con el narcotráfico, a más de que la señora está manchada por haber sido unas elecciones de Estado y además amañadas contra las mismas leyes electorales, por lo que no pasa de ser una presidenta electa espuria. Pero para no desviarme del asunto, resulta que siguió en su turno de las venganzas del narcopresidente Loret de Mola, su esposa, Broso, y los directivos de Latinos, que son estos entes quienes han estado denunciando todas las corruptelas del narcopresidente, así como el nepotismo con sus hijos, que de ser unos flojos huevones, irresponsables y corruptos, se enriquecieron a la luz de contratos a modo que otorgó López a prestanombre, aunque a últimas fechas el cínico, el hipócrita del José Ramón, hijo del narcopresidente, sacó un escrito a petición de su padre de que trabajaba y que no era un huevón. Y lo cierto es que son puros montajes que hace el narcopresidente. Así lo hizo con la intervención para perjudicar al gobierno de Ecuador, con el pretexto de que invadieron una de sus embajadas mexicanas y solicitando a la Corte Suprema de Justicia que vetaran a Daniel Noboa, que es el presidente de Ecuador, con sanciones, medidas cautelares, y además hasta pidiendo a la ONU que lo desconociera en la Asamblea de las Naciones Unidas. En fin, que el narcopresidente la trae ya con Loret y el resto de las personas mencionadas, porque es incapaz
no tiene argumentos para desvirtuar que es un corrupto él y toda su prole. Y lo más fácil de este sujeto es instruir a la unidad financiera para que investigue a estos personajes que por operar con dinero de procedencia ilícita y además sin pagar impuestos. Y para estar en contexto de la venganza del narcopresidente, me permito exhibir el video en donde se lava las manos como Pilatos, argumentando que él es incapaz por sus convicciones y sus creencias democráticas y todas las etcéteras y etcéteras que resultan de su verborrea así. Salió Carlos Loret de Mola a decir que estaba siendo perseguido por el gobierno. Falso. Nosotros no perseguimos a nadie. Bueno, contrario a lo que argumenta el narcopresidente, Loret, Broso y los directivos de Latinos, incluyendo a la esposa que no tiene nada que ver en esta venganza, son perseguidos políticos, porque al no poder López desvirtuar todas las denuncias, investigaciones de declaraciones de los prestanombres de los hijos del narcopresidente, pues ataca. Y como es un autócrata y tiene todos los medios del gobierno en sus manos de manera abusiva, pues dio instrucciones a la UIF para que hicieran una persecución política contra estos personajes, simplemente para desprestigiarlos, para humillarlos, para denostarlos. Pues a 3 meses que le quedan de desgobierno, este se ha dedicado a vengarse de los que no pudo hacerlo durante su desgobierno, en lugar de acabar con la delincuencia organizada, de dar salud, ya no como la de Dinamarca, de acabar con la pobreza, de dar trabajo, empleo digno y remunerador, entre otros derechos sociales que el narcopresidente nunca cumplió, porque lo único que hizo es servirse del gobierno, servir a la delincuencia organizada, regalándole su política de abrazos y no balazos para que quedaran impunes en sus delitos, porque él quedó comprometido, porque ellos lo apoltronaron en la silla presidencial y lo propio hicieron con la corcholata. De ahí que la corcholata pues no pase de ser una palera lambiscona y arrastrada y servil del narcopresidente, porque se va a prestar a un maximato, y ya lo confesó en varias declaraciones, que va a continuar la cuarta transformación, que es un sistema comunista, que va a seguir la revolución de las ideas y la pobreza franciscana y una serie de estupideces y pendejadas propias de mediocres, que eso es lo que son estos personajes. Y por otro lado, en apoyo de mis argumentos, que son propiamente una forma de intervenir en favor del interés público que representa todo el pueblo de México en contra de este dictador de facto, me permito exhibir un circo que celebró hace 2 años el narcopresidente, en donde exhibió en una tabla el sueldo que percibía Loret y otros personajes, y además poniendo también la suma que él percibe. Y ahí les dijo a sus paleros que Loret ganaba $35 millones
de pesos y que él ganaba 2 millones de pesos, o sea, 15 veces más que él, y que estaba pendiente de investigarlo, a ver si pagaba impuestos. Y con ello, pues es claro que el narcopresidente está actuando por venganza en contra de Loret de Mola. Y por otro lado, que es una arbitrariedad, es un abuso de poder, porque el artículo 16 de la Constitución Federal, que desde luego el narcopresidente la trae para limpiarse las patas como si fuera su tapete, establece la protección de los datos personales. Y además, el artículo 5 de la Constitución Federal establece en favor de Loret, de Broso y de Latinus, así como de su esposa, de Loret, que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. Además, que a nadie puede obligarse a prestar trabajo personal sin la justa retribución, repito, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Es decir, que en este país, antes de la llegada del narcopresidente, había libertades sagradas, o parafraseando a Don Quijote, a su fiel escudero, Sancho Panza: la verdad, Sancho, que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con lo que no se pueden comparar los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Es decir, que el narcopresidente ha intervenido en lo más sagrado que puede haber, la libertad, y es lo que ha hecho en contra de los periodistas y de los mexicanos que nos hemos opuesto a su desgobierno, a sus corruptelas y a su cuarta transformación. Y para estar en contexto de que el narcopresidente está violando los datos personales de Loret y el resto de los perseguidos políticos, me permito exhibir su circo, en donde aparece este baquetón sinvergüenza, hipócrita, cínico, insolente, embustero y farsante, así. Hay que ver si paga impuestos. Todo esto lo voy a pedir en el informe. 35.200.000. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto, anual, 2.011.000. Y él gana 35.200.000. O sea que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador. Bueno, este narcopresidente dictadorcillo de aldea es un abusivo. No le basta exhibir a Loret de Mola como si fuera un delincuente, sino que además lo insulta, lo ofende, lo descalifica como un
como un tipo de lo más corrupto, y además como un periodistilla que no tiene ninguna trascendencia. Y ello no es más que consecuencia, como lo dije al principio, de que se trata de una venganza política y además de una envidia que tiene contra Loret, Broso y Latinos, porque él llegó a la presidencia de la República con apoyo del narcotráfico, no por méritos propios. Y la corcholata igual, es una copia infiel. Y de ello existen como pruebas de que fue apoyado por el narcotráfico, por el cartel de Sinaloa, las dos investigaciones de la DEA en 2006 con $2 millones y en 2018 con $7 millones. Total, que me puedo pasar aquí todo el día explicando todas las corruptelas del narcotraficante, de cómo viola los derechos humanos de todas las personas. Un ejemplo, y con eso creo que es bastante, el haber sido el alcahuete de la muerte de más de 195,000 mexicanos a manos de la delincuencia organizada que protege. De los 40 migrantes que murieron quemados en Ciudad Juárez, que estaban detenidos, inclusive por instrucciones de López, porque él es el policía de los norteamericanos, aceptó el indigno cargo de México, tercer país seguro. Y como se les arrastra a los norteamericanos, pues los tuvo que retener, como es la orden que recibió primero de Donald Trump, ahora del actual presidente. Y no tiene pues calidad moral. Es un tipo inmoral, asesino. Asesinó a su hermano José Ramón, que no pueda asesinar a quien se opone a su desgobierno. Y termino con esta opinión en el sentido de que este señor es un cristiano, un demócrata y un socialista de puro membrete. Es un farsante, finge ser lo que no es, porque la realidad de las cosas es que este sujeto no pasa de ser un asesino y traidor a la patria. Muchas gracias.